Puntualmente a las 9 de la noche, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra. Hoy lo que pretendemos es empezar una especie de conversaciones con quienes están aspirando a la presidencia de la República. Algunos de los que va a pasar por acá va a terminar siendo efectivamente el presidente. Hoy me ponía a pensar en cuántos programas ya estuvieron y es increíble cómo se da la apertura de los candidatos en momento electoral, pero cómo al llegar a la presidencia de la República se cierran. Cambia absolutamente el chip, no realizan conferencias, no hablan con la prensa, prácticamente ni siquiera se los ve sonrientes. Hay un enfrentamiento ya inmediatamente que se da con los medios de comunicación y una especie de tensión que es hasta lógica y que termina siendo natural, porque finalmente el rol de la prensa es el de tener esa tensión con el poder de manera permanente y de controlar al poder de manera permanente. Pero da la sensación que los candidatos se quedan con su época de candidatos y pretenden que la relación termine siendo la misma cuando llegan al poder. Habrá que ver cómo va a ser si llegara Mario Abdo Benítez esa relación ya con los medios, pero vamos a conocerlo un poco más hoy en una conversación más distendida que pretendemos tener con él. Nuestro primer invitado, la próxima semana lo vamos a tener al precandidato Santiago Peña y así iremos conversando con los demás también. Senador Mario Abdo Benítez, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir contigo esta noche y a través tuyo de toda la teleaudiencia. Vos sabés que arranco por eso último que decía, ¿verdad? Porque vos ya tenés hoy la experiencia de haber sido presidente del Senado, de haber probablemente mantenido roces en algún momento con la prensa, lo supiste administrar, lo supiste llevar adelante. Pero, ¿cómo crees tiene que cambiar tu manejo con la prensa desde el momento que llegas al poder? Y no me mientas, porque finalmente no va a ser el mismo manejo. Va a ser el manejo que tiene un presidente de la República con medios o con prensa en general. Pero, ¿en qué va a consistir ese manejo de Mario Abdo Benítez si llegara a la presidencia? Primero, Santiago, yo reivindico tus reflexiones con respecto a la importancia que cumple la prensa, principalmente en una democracia todavía con instituciones débiles, con una justicia no tan justa y la necesidad de poner a prueba constantemente y hacer críticas sobre la administración del poder, ¿verdad? Yo creo que la prensa ha suplantado el rol del equilibrio del poder que se tiene que dar en una democracia madura y consolidada, ¿verdad? Entonces, en este proceso histórico que vive el Paraguay, la prensa ha cumplido un rol fundamental para que primero el electorado y la población esté informada, segundo para que quienes estamos en la conducción nacional podamos de alguna u otra manera sentirnos vigilados por un contrapoder importante que son los medios de comunicación, ¿verdad? Yo creo que tal vez no sea tan frecuente en la presencia con los medios, pero sí creo que tiene que haber una comunicación permanente, porque a través de los medios uno se comunica y rinde cuentas ante la ciudadanía, ¿verdad? Yo cuando fui presidente del Congreso, Santi, obviamente es un cargo totalmente diferente, claro, pero al fin y al cabo es un poder del Estado, ¿verdad? Y yo tenía conferencias de prensa todos los martes de manera religiosa en el Senado de la Nación, rindiendo cuentas un poco de nuestras decisiones que tomábamos diariamente y evaluando los temas que hacían referencia a la administración de un poder del Estado. Pero ¿verdad? vos te sentís preparado, por ejemplo, para administrar que en un momento te salga en un informativo, en una tapa de diario, Mario Abdo Benítez, el presidente que fracasó en la lucha contra el EPP. Mario Abdo Benítez, el presidente que tiene los peores números en materia de seguridad, porque finalmente las estadísticas pueden sustentar eso. Uno puede decir, no va a pasar, yo voy a ser el presidente que mejor va a luchar, pero vamos a lo hipotético. ¿Cómo reaccionás ante una situación como esa, cuando sabes que ese es el rol que debe cumplir el medio de comunicación? Yo
eso no me asustaría ni no me generaría una animadversión hacia los medios de comunicación, siempre y cuando, independientemente a lo que representa, ¿verdad?, la construcción del mensaje mediático, ¿verdad?, que tiene que generar un impacto para llamar la atención, que es natural, ¿verdad?, que todos los medios tienen que buscar también llamar la atención a través de la construcción de debates necesarios. Pero yo eso no me incomodaría seguir enfrentándome a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Ahora, cuando hay una prensa que distorsiona la verdad, vos me estás hablando de que están diciendo números reales, análisis objetivos, claro. A mí no me incomodaría venir a rendir cuentas y a explicar o nuestros avances o nuestros fracasos ante la opinión pública, sin ningún problema. Bueno. Sí me incomodaría, no lo niego, si es que yo siento una animadversión directa y una falta de objetividad por parte de los medios de comunicación, donde ya se convierten más en actores subjetivos que objetivos, ¿verdad? Pero sabes que eso está dentro de los presupuestos de una prensa libre. O sea, claro que sí. Que finalmente tengamos hoy un diario como el del presidente de la República que maneje su agenda y en contrapartida un diario que esté bajo la administración de cualquier otro empresario, sea Bierzi, sea Sucolillo, sea quien sea, que para la decodificación de otro, desde hoy desde el poder puede hacer, no, pero también tiene su agenda. ¿O por qué no habla de estos temas que habla en contrapartida al diario La Nación? ¿O por qué Última Hora no habla de lo que habla ABC? Es parte de la prensa libre también. Es parte de la prensa libre, pero no es por defender a esos medios, ¿verdad? Pero gran parte de la publicación, tanto de ABC como de Última Hora o como de otros medios independientes, se ajustan a la administración de una realidad y a las críticas con argumento de una situación que vive en nuestra sociedad. O sea, yo no veo, sinceramente, que se haya construido nada sobre mentiras o sobre falacias, ¿verdad? Sin embargo, el diario, en este caso el presidente de la República, es diferente, Santiago, porque no solamente es un diario que tiene está totalmente subordinado a defender los intereses de un actor político que es líder de un movimiento, es un actor político directo, ¿verdad? ¿Vos no creés que cuando Sucolillo tiene una etapa dedicada al Metrobús, está influyendo en la opinión pública desde un interés del empresario Sucolillo? ¿No crees que cuando Bierzi habla de algún tema en particular que beneficia a sus negocios o que eventualmente pueda beneficiar, esté influyendo en la opinión pública? ¿No crees que eso suceda hoy con otros medios que no sean del presidente? Tal vez conflictos de intereses o defensa de intereses, ¿verdad? Pero en la generalidad, yo creo que ambos medios tienen una agenda propia con argumentos sólidos, sinceramente, ¿verdad? Yo no veo que ninguna de esos medios de comunicación, la mayor parte de su tiempo o de su esfuerzo mediático o de su estrategia comunicacional construyan en defensa de intereses de sus propietarios. Realmente, aparte, sus propietarios no son los que administran el Estado paraguayo, son empresarios que están lejos de la administración estatal. Entonces, cumplen un rol diferente, ¿verdad? Yo no podría decir que en ningún caso defienden tal vez intereses particulares de ellos, pero yo hoy les veo como una garantía a la construcción de una democracia informada, rigurosa y custodiada por un contrapoder que son los medios de prensa. Para mí es absolutamente sana las críticas y las reflexiones informativas que se hacen de ambos medios de comunicación. Y lo digo con toda, y tal vez como decís, en algún momento me incomodará cuando sea presidente, pero yo creo que seré lo suficientemente objetivo para entender el rol que tiene que cumplir la prensa y por sobre Marito está la nación paraguaya y la necesidad de una democracia informada y crítica. Entonces, por sobre el liderazgo coyuntural está el fortalecimiento de nuestra democracia y uno no se puede ir en contra de contrapoderes que garanticen el orden y que garanticen una rigurosidad y una necesidad de cuidar los intereses de la gente. Honesta y concretamente, ¿por qué no querés debatir con Santi Peña? Me parece que Santiago, que él es reflejo de un
proceso que ya lo hemos derrotado en el intento del quiebre institucional. Él es consecuencia de una derrota que sufrió Cartes en el intento de introducir la figura de la reelección a través de la enmienda constitucional, ¿verdad? Él no es el líder, él es un candidato que surge por una coyuntura totalmente exógena a la construcción de un liderazgo propio. Ni un solo dirigente del movimiento Honor Colorado lo considera líder a su candidato a presidente de la República. Pero hoy está aquí parado a vos. En la papeleta son en las papeletas lo mismo. Sí, pero a mí me gustaría debatir con quien va a tomar la decisión los próximos 5 años, que va a seguir siendo seguramente, bueno, no va a seguir siendo porque vamos a ganar las elecciones, ya lo hemos derrotado en las plazas con la ciudadanía y vamos a volver a derrotar este modelo con muy poco sentido democrático en las urnas, pero de todas maneras quien lidera ese movimiento claramente es el presidente de la República. A mí me gustaría debatir con él. Pero ¿no crees que en la madurez de el crecimiento de cualquier sociedad y el fortalecimiento de cualquier democracia, el contrastar lo que piensa un candidato con otro, el tenerlos en un debate, como sucedió recientemente en Chile, como sucede en los Estados Unidos, ¿por qué no podría suceder en el caso Santiago Peña, Mario Abdo Benítez? ¿O va por la lógica de las encuestas que puedan llegar a manejar, donde hoy a vos te puede restar el debatir con Santiago Peña, o en contrapartida, vos tenés un techo electoral que no querés en este momento que él acorte esa brecha? También es parte de una estrategia de campaña categóricamente, yo no lo voy a negar, pero es consecuencia de un itinerario, es consecuencia de la construcción de una visión sobre los liderazgos naturales o frutos de la coyuntura, ¿verdad? ¿Y ya está decidido que no vas a debatir más con él? Yo no voy a debatir más con él, no voy a debatir. A mí hasta que terminen las internas. No, porque le estoy dando escenario a una campaña que todos sus escenarios tienen repercusiones negativas. ¿Qué es la campaña de Peña? Asistir a actos oficiales, persecución de funcionarios públicos. Entonces, él no tiene nada que perder en un debate, ¿verdad? Nosotros consideramos que tenemos que debatir con quien va a tomar las decisiones en el Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué debatiríamos con alguien que se lo eligió con una visión totalmente hasta ególatra? Porque a él lo ponen porque como él conoce la administración del Estado de los últimos tiempos, puede ser una persona que mejor defienda la gestión de gobierno. A él lo ponen porque conoce los números, fue ministro de Hacienda, conoce el funcionamiento de este gobierno, los proyectos de este gobierno. Entonces a él lo ponen hasta en un sentido casi ególatra por parte del presidente de la República, que no admite ni siquiera un análisis y una reflexión sobre los errores, y lo que trata de hacer con Peña es defender la gestión. A Cartes le interesa defender su gestión y le pone a la persona que mejor puede defender públicamente la gestión de Cartes. A él no lo pone porque él puede ser un líder que genere transformación en el Paraguay. Él es una persona que hace propaganda de los 5 años de Cartes y que reivindica los 5 años de Cartes y que propone la continuidad de los 5 años de Cartes. Entonces, ¿qué yo gano en defender con alguien que viene a cumplir un rol en la defensa de una gestión de un gobierno? No gano nada. Yo quiero debatir con un líder que podamos nosotros reflexionar sobre la necesidad de transformar la realidad del Paraguay. Yo lo que veo nomás es que al fin y al cabo es el candidato que te toca para competir en las papeletas y en las internas. Entonces, finalmente, bajo ese criterio, lo que terminamos fortaleciendo es la democracia al decir, estas son nuestras propuestas, este soy yo, este es él, nos mostramos diferentes, pero por eso te preguntaba, es una decisión que va por dónde en realidad, va por encuestas, porque el otro día cuando me preguntaba, lo tenía frente en la radio a Santiago Peña, y me preguntaba, Humberto, ¿por qué no debatías vos con Peña? A lo que yo le decía que creía que era por una cuestión hoy de cómo estaban ubicadas las encuestas, que lógicamente él como un candidato nuevo tenía
todo el escenario como para poder crecer. Vos tenías ya un techo de conocimiento de la ciudadanía por el tiempo que activaste en política y acortar esa brecha no sería negocio para vos. Y que mantener esa diferencia es fundamental porque si no es una victoria por nocaut, hay alguna posibilidad de que finalmente en las mesas las cosas se terminen complicando. Vos tenés la certeza, miraba el número del Latinobarómetro reciente, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene un 17% nada más de confianza por parte de la ciudadanía, en este momento, octubre de 2017. ¿Vos confías plenamente en lo que vaya a pasar en las próximas elecciones y que se va a respetar el resultado de las urnas? Se van a encontrar, Santiago, con un ejército digno. Nosotros tenemos integrantes de mesa que están blindados moral y éticamente. Quienes tienen precio no están con nosotros. La gente que va a custodiar ese día, los jóvenes que van a filmar con su WhatsApp el conteo de votos, la gente que va a estar sentada en las mesas, son gentes que no son como ellos. Claro que ellos construyen sobre esa estrategia la posibilidad de comprar, pero se van a encontrar con un ejército leal, no con mercenarios pagados por el dinero. Ahí hay gente con convicción, la gente que está con nosotros cree en la necesidad de transformar el Paraguay, arriesga sus lugares de trabajo, está con nosotros por convicción, no por conveniencia. Hay un ejército de gente digna que no tiene precio, una muralla de integridad que va a custodiar el proceso democrático. Se van a llevar una gran sorpresa si es que quieren insinuarles a algún integrante del movimiento Colorado Añetete algún tipo de soborno o de compra. Se van a llevar una gran sorpresa y van a entender de que no todo está a la venta en el Paraguay. El futuro de nuestro Paraguay no está a la venta. Y hay todavía mucha gente digna, comprometida con la democracia, que no tiene precio en el Paraguay, que ese día va a servir de custodio del respeto al gran triunfo que vamos a tener nosotros. ¿No temés un fraude electoral? No temo un fraude electoral. ¿No temés que se dé un manejo de las papeletas, de las urnas o lo que fuera, si la diferencia no fuera muy grande? La diferencia va a ser grande y no nos van a robar ningún solo voto. Se van a encontrar con un ejército convencido. Un ejército convencido vale más que 1.000 mercenarios pagados por la plata del pueblo. Este pueblo está decidido a liberarse y esa liberación se va a producir con la custodia de este proceso electoral que, aunque no quieran, va a ser transparente y va a reflejar el sentimiento de un pueblo que mayoritariamente va a ir a hablar con fuerza y a enviar un mensaje poderoso que hace tiempo quiere escuchar nuestra democracia y que nuestra nación se merece. ¿Cuánto te costó hasta ahora la campaña electoral? Hasta ahora aproximadamente 800 millones de guaraníes. Ahora viene la parte más dura, ¿verdad? Que son las últimas 4 semanas y el día de las elecciones. ¿Y cuál es el presupuesto para lo que queda de campaña? Unos 10.000 millones de guaraníes. Y ese monto de 800 millones de guaraníes hasta hoy y 10.000 millones de guaraníes para lo que resta, ¿cómo se financia? ¿Sale del bolsillo de Mario Abdo? ¿Sale de lo que cada uno de los candidatos vaya a aportar? ¿Cómo se hace esa vaquita de ese monto total? Gracias a Dios, y lo tengo que decir porque tuve mucha dificultad, Santiago, yo en la construcción de mi estructura financiera cuando me candidaté a presidente del partido. Era un momento coyuntural muy diferente, ¿verdad? No se jugaba el poder de la República, pero gracias a Dios hoy hay una enorme solidaridad en silencio, ¿verdad? Por parte de mucha gente que cree en nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo, te doy un dato, una cena estamos haciendo el jueves, donde las adhesiones cuestan $1.000 y hemos vendido ya casi por el importe de 1.500 adhesiones, eso hace $1,5 millones y seguimos vendiendo, ¿verdad? Entonces solo esa cena casi ya nos garantiza a nosotros poder cubrir el presupuesto que tenemos estimado de las siguientes 5 semanas de campaña, ¿verdad? Y bueno, y también el aporte personal mío y de muchos candidatos, senadores, diputados, candidatos a gobernadores, y cada uno construye también
su esquema de recaudación en sus departamentos con la gente quien confía en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿no temes que en algún momento aparezca alguna denuncia respecto a dinero ligado a la mafia, dinero ligado al narcotráfico, dinero ligado a alguna persona que, como hoy veíamos en el caso de Pablo Medina, el juicio a Neneco y compañía, terminen sacándose los trapos sucios diciendo yo financié la campaña de Mario Abdo y lo hice con plata del narcotráfico? creo que ese dinero está apostando totalmente al otro proyecto, ¿verdad? Porque saben mi convicción y mi compromiso, y yo sé que soy una amenaza, porque me consta que soy una amenaza contra el crimen organizado y contra los vicios que ha destruido la esperanza de nuestro pueblo y nuestra juventud. Ellos saben que en mí tienen un enemigo. O sea, la campaña de Peña sí está financiada por el narcotráfico. No sé, pero acá no están. Acá no están. Eso yo te Porque aseguro. cuando me decís, yo creo que está del otro lado. Y yo creo que sí. Yo creo que el otro proyecto representa muchos vicios que tenemos que desterrar de nuestra sociedad y de nuestra república. ¿Cómo lo vas a hacer? Con coraje, con valentía, con liderazgo, con gente comprometida. No vale la pena estar en la conducción de la nación para que nada cambie en el Paraguay. Yo me hice un juramento a mí mismo y a mi familia y a quienes creen en mí. El Paraguay va a cambiar durante los próximos 5 años, Santiago. Y yo voy a liderar un proceso de transformación de nuestra república. Y en términos de la lucha contra el crimen organizado, tenemos ya conversaciones con muchos países amigos que quieren colaborar en tecnología y en cooperación, porque el crimen organizado es lo que más se ha globalizado eficientemente en el mundo. Y hay una enorme solidaridad por parte de países que tienen mucha experiencia, que hoy no lo voy a profundizar, pero tenemos conversaciones y están esperando un gobierno que tenga una voluntad política seria para desterrar estos vicios que no solamente son flagelos que no destruyen el Paraguay, sino que destruyen el Cono Sur y hasta sobrepasan nuestra frontera, ¿verdad? Y de hecho hay un compromiso sobre un trabajo en cooperación con gobiernos que quieren contribuir frontalmente contra la lucha del crimen organizado y de los negocios ilícitos que destruyen la fuerza pública, que destruyen la moral de los agentes que deberían de ser los agentes que custodian el bienestar de la nación y que destruyen todo, desde la política, desde el poder judicial, desde la fuerza pública, desde los sistemas de control. En fin, acá se necesita una voluntad política seria y hay aliados estratégicos. Yo me siento con el suficiente liderazgo y la autonomía de luchar frontalmente contra estos flagelos que le están destruyendo a nuestro pueblo y a nuestra nación y al futuro de muchos jóvenes. Cuando decís ayuda internacional como una de las estrategias, cuando hablas de tecnología como otra de las herramientas como para poder combatir al crimen organizado, me viene en mente Pedro Juan Caballero en particular. Y otras zonas del país viven prácticamente en una especie de estado de excepción por la presencia del grupo criminal EPP, pero en contrapartida es prácticamente zona liberada Pedro Juan Caballero. ¿Qué se va a hacer si llegaras a la presidencia de la República con Pedro Juan? ¿Hay que llevar militares? ¿Hay que llevar policías? ¿Qué es lo que hay que hacer con Pedro Juan que en la lógica de otras localidades como Concepción, San Pedro, probablemente aquel discurso de hay que llevar trabajo, industrias y demás, no vaya directamente asociado con la realidad de Pedro Juan? Frontera seca, ¿qué pensás hacer con esa zona? Nosotros hoy no tenemos la capacidad operativa de nuestras fuerzas militares, ni de custodiar nuestro cielo, ni de custodiar nuestras fronteras secas, ni de custodiar nuestras fronteras fluviales. Hoy hay una enorme negligencia y dejadez en términos del fortalecimiento institucional de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no soy un Mesías, Santiago, y no le voy a mentir a la gente. Se va a iniciar un proceso. Ojalá lo podamos resolver en 5 años. Pero lo que sí van a tener
en el presidente de la República es una persona comprometida con recuperar nuestra soberanía. Obviamente en Pedro Juan Caballero, como en Concepción, como en San Pedro, tenemos que tener mucho mayor presencia del Estado paraguayo y de las fuerzas policiales y militares, con mayor fuerza operativa, trabajar en inteligencia. Sendero Luminoso en Perú se destruyó a través de trabajos de inteligencia que acá hoy no existen, se desmantelaron todos los mejores recursos humanos que teníamos en términos de tener inteligencia para operar adecuadamente. Tenemos que recomponer la moral de la fuerza pública, depurar la fuerza pública, mayor inversión y cooperación. Pero por sobre todo, decisión y liderazgo. Es indelegable. Las políticas de seguridad en el Paraguay son indelegables. Hoy, ni los militares, ni los policías sienten una conducción por parte de su comandante. No sienten. Hay una acefalía donde no se saben de dónde se imparten las órdenes. Si están al servicio de la ciudadanía y de las madres que sufren porque sus hijas no llegan a casa o que no pueden dormir hasta que sus hijas no llegan a casa por temor a que se les robe el celular, o también en Pedro Juan, que 4 días prácticamente hubo un estado fallido donde el crimen organizado copó la ciudad. ¿Y vos crees que vas a tener más autoridad que Santiago Peña para comandar las Fuerzas Armadas? ¿Para pararte frente a las tropas? Yo voy a defender los intereses de la nación paraguaya, no de Cartes, de José Ortiz, de López Moreira, de Jiménez Gaona, de ninguno de ellos. Yo voy a defender los intereses de la nación paraguaya. Yo no tengo ataduras. Yo voy a defender sola y exclusivamente los intereses de la nación paraguaya. El qué creo que está respondido. Lo que no me queda claro es el cómo. Por eso te preguntaba, ¿cuál es la estrategia? En la cabeza de Mario Abdo, el hombre que dice está capacitado para administrar los destinos de la República desde el 2018, es llevar más policías, llevar militares, es tener tropas especiales en Pedro Juan Caballero y en esa zona del país, o cómo hacerlo, porque hoy tenemos al PSC penetrando la frontera como si nada en la zona. Nicanor denuncia y dice la policía está al servicio del tráfico de cigarrillos, liberando rutas y hasta custodiando el paso de cigarrillos en la frontera. ¿Cómo específicamente lo vas a hacer? Y te lo dije. Primero, la manera más rápida. Nosotros tenemos limitación presupuestaria que yo no lo voy a negar. Las inversiones que se necesitan para elevar nuestra capacidad operativa son importantes. Tenemos que empezar a construir políticas de Estado para el fortalecimiento de tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de nuestra Policía Nacional. Eso va a llevar un proceso. Por eso el proceso que puede generar resultados inmediatos es recibir, sin perder nuestra soberanía, con el absoluto control y la soberanía del Estado paraguayo y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, hacer un esfuerzo compartido con las naciones que también sufren el predominio de estos negocios ilegítimos, diríamos, ¿verdad? Y para eso hay que tener, si hoy, no solamente lo que dice Nicanor, lo que nos dicen mucha gente, que hasta las patrullas custodian los convoyes de cigarrillos a la madrugada, de las 2 hasta las 4 de la mañana. O sea, si vos le deteriorás la moral a la fuerza pública y le decís a tu fuerza pública, con esto vas a ganar más en una semana que lo que ganás en un año de sueldo, pues tenés que hacer una depuración tremenda. Para eso tiene que haber voluntad política. Si vos le matás la moral a las fuerzas militares enviando señales contradictorias, ¿cómo le vas a pedir si vos no sos el ejemplo? Entonces el Paraguay necesita primero de un comandante en jefe comprometido en la recuperación de la soberanía de nuestra nación, luchar frontalmente contra las rutas que alimentan el crimen organizado, que están alimentadas por muchos negocios ilegítimos, entre ellos el negocio del cigarrillo, como el del alcohol, como el de trata de personas, como el de lavado de dineros. Entonces tenemos que tener una decisión de luchar contra esos flagelos. Y para eso no tenés que ser cómplice de esos flagelos, no tenés que ser parte de eso para poder luchar frontalmente contra
contra esos flagelos. Y eso es lo que yo le ofrezco al pueblo paraguayo. Mi liderazgo, mi compromiso, mi carácter, mi autonomía y mi valentía para luchar frontalmente contra el crimen organizado. ¿Vos crees que Cartes es un corrupto? Su negocio es el cigarrillo. Y no pueden decir que, como se dice, que el contrabando es un problema del Brasil. No, eso no puede ser una excusa en un país serio. A ver, pero yo no estoy hablando del Cartes empresario, estoy hablando del Cartes presidente administrador de la cosa pública. Vos, viéndolo a Cartes, administrar como está administrando el Estado paraguayo, ¿crees que es un corrupto o no? Yo creo que es cómplice de la subordinación de las fuerzas públicas en defensa de intereses, ni siquiera digo empresariales, de sus negocios. Porque el empresario exitoso construye su empresa a través de la competencia, del respeto a las normas, de la eficiencia, de la tecnología, no de la fragilidad fronteriza. Usa el Estado para intereses personales. Definitivamente. Esa misma encuesta de Latinobarómetro publicada en octubre de 2017 decía que el 88% de los paraguayos percibía que el gobierno gobernaba para un grupo de poder y para beneficio personal. Entonces, lo que te pregunto es, ¿eso le está permitido a un presidente de la República o eso es corrupción? Eso es corrupción. Entonces, Cartes es un corrupto. Claro que sí, porque está destruyendo la institucionalidad y las fuerzas públicas que tendrían que estar no al servicio de él ni de sus intereses, sino en defensa del pueblo paraguayo. Paraguay es uno de los países más corruptos del mundo, pero sin embargo no tiene condenas ejemplares por casos de corrupción. Vimos casos ahora de investigación en Argentina, de investigación en Brasil, donde hay una ola de gente que de haber estado en el poder desde el sector más importante, termina en la cárcel o termina sometida a un proceso. ¿Vos sos de los que piensa que Cartes al término de su periodo tiene que terminar en la cárcel? No, yo no digo eso, Santiago, no me hagas de decir eso, pero yo sí creo que un enorme déficit y uno de los mayores cánceres que tiene nuestra democracia es la impunidad. La impunidad es el cáncer, la corrupción es consecuencia de la impunidad y de una justicia como fuimos testigos hoy en el jurado de enjuiciamiento cuando se le grabó a esa persona traficando influencia. Acá vemos, somos testigos, gracias a la grabación, ¿verdad?, de cómo funcionan las instituciones en el Paraguay y qué tan subordinadas están a traficar influencia en el Paraguay. Y así vemos en todo, ¿verdad? Tenemos una justicia ciega, sorda y muda, que le mete preso a alguien que roba una gallina, pero que los grandes poderosos es tan frágil y tan gelatinosa nuestra justicia y rígida como el acero para la gente más vulnerable, ¿verdad? Entonces acá, si hay algo que tenemos que reformar y que yo lo vengo diciendo de manera constante y permanente y que también me causa una enorme turbulencia en los ámbitos que quieren defender un status quo que solamente le ha beneficiado a un pequeño grupo de paraguayos en detrimento de la gran mayoría del pueblo paraguayo, es justamente la necesidad de una reforma judicial. Estructuralmente, que ya lo estamos haciendo desde el Senado de la Nación, y también de hombres, porque en ningún lado en la Constitución dice que un ministro de la Corte Suprema de Justicia tiene que subordinarse a los intereses de alguien o de un empresario o recibir coima o del Poder Ejecutivo, en ningún lado. O sea que no solamente hay que cambiar la ley, sino que también hay que cambiar a los hombres, porque un hombre sin moral, no hay ley que garantice justicia si los hombres no tienen moral, ética y valentía, bueno, como hoy no se ve. Pero a ver, senador, si es corrupto, si el mayor cáncer de nuestra sociedad es la impunidad, te saco lo de la cárcel, ¿crees que al menos debería ser sometido a un proceso? Claro que sí. ¿Al término de su presidencia? Como todos, claro que sí. ¿Hay suficientes indicios, crees, como para investigarlo a Cartes, procesarlo por haber utilizado el Estado para beneficio personal? Eso tiene que decir la justicia, mi querido Santiago. Desde mi visión, yo creo que hay una distorsión desde la conducción nacional, principalmente con respecto al debilitamiento de la moral de las fuerzas públicas, que están siendo muchas de ellas instrumentadas para intereses particulares. ¿Va a primar, después del 17 de diciembre, tu coloradismo o tu paraguayidad? Mi paraguayidad, lejos. Y eso implica que te vamos a ver abrazados
independientemente del resultado de las elecciones, con el discurso de los colorados nos necesitamos todos y vas a estar al lado de Cartes, quien hoy crees que es un corrupto? ¿O qué va a pasar desde el 17 de diciembre? Muchísimos integrantes del movimiento Honor Colorado nos llaman por teléfono, Santiago. El partido se va a unir y yo no voy a arriar mis banderas. Si la gente me vota a mí, me vota por este discurso, por este liderazgo. Yo lidero mi movimiento. Quienes están conmigo saben qué yo quiero hacer con el Paraguay. Y yo no voy a renunciar a mis principios, ya no lo he hecho. Toda mi carrera política la he construido sobre principios y sobre convicciones. No me fue fácil llegar hasta donde llegué, porque en la política es una lucha constante entre la conveniencia y las convicciones y los atajos de privilegios. Y si en todo este tiempo no me pudieron quebrar, no me pudieron comprar, no me pudieron desanimar, ¿vos crees, Santiago, que cuando yo tenga la legitimidad de ese pueblo paraguayo que está harto de que la gente utilice sus votos para beneficio de unos pocos, y cuando tenga la legitimidad del pueblo paraguayo en abril del año que viene, con todo ese compromiso que me va a dar la esperanza de un pueblo que sueña con un Paraguay diferente, yo voy a arriar mis banderas, o yo voy a negociar mis principios, o yo voy a claudicar con la necesidad de transformación que necesita nuestra república? Si hoy me animo a hacer lo que estoy haciendo, una vez que el pueblo me dé el mandato y la confianza a través de sus votos, hay que ajustarse los cinturones porque se viene un Paraguay diferente. A ver, me dijiste de manera muy concreta, con Santiago Peña no voy a debatir. Y fue una respuesta sin titubeos. 17 de diciembre, gana Mario Abdo Benítez las internas de la ANR. Horacio Cartes le dice, a partir de acá tenés todo mi apoyo, toda mi estructura, te voy a acompañar y voy a sumarme a vos. ¿Qué va a primar ahí? ¿El coloradismo de alguien que necesita de todos los colorados? ¿O va a primar la paraguayidad de un hombre que dice, él es un corrupto y con corruptos yo no me alío? ¿Qué va a primar Mario Abdo? Yo voy a seguir mi itinerario y no voy a ser cómplice de nada que genere impunidad en el Paraguay. Quien me apoya a mí sabe qué país yo voy a construir. Yo no voy a recibir el apoyo de nadie que me condicione a arriar mis banderas y mi compromiso con la transformación de la nación paraguaya. Pero eso implica estar en la foto y abrazado con Cartes, entonces. No sé, no creo que él quiera, no creo que él quiera tampoco, ¿verdad? Y realmente nosotros... Pero él tiene un discurso, hoy tiene un discurso diciendo hay que dar el abrazo republicano, a veces se deschaveta, pero de repente se acuerda que los colorados, si no estuvieran juntos, no sería muy fácil unas generales. Nosotros vamos a unir al pueblo paraguayo y también al pueblo colorado. Y van a haber muchas personas de otros partidos políticos que van a abrazar con nosotros el sueño de un Paraguay diferente de Santiago. Y yo voy a unir las buenas voluntades del pueblo paraguayo y del pueblo colorado. La gente que esté convencida de que necesitamos algo diferente en el Paraguay. Que crea y que sea un aliado mío de generar un cambio profundo y reconstruir la moral, la integridad y la ética en la política. Eso implica no renunciar al abrazo republicano entonces, Mario Abdo. No, yo no voy a renunciar a ningún abrazo, yo me abrazo con mi señora. Pero vamos a conversar con todos sin ningún tipo de condicionamientos. El que quiera contribuir con la transformación de la nación, que es una obligación moral de quien va a liderar los próximos 5 años en la nación, bienvenido a acompañar este proyecto. Si alguien quiere
negociar impunidad, que no cuente conmigo. Estamos conversando con el senador Mario Abdo Benítez, el precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Colorado Añetete. Dentro de lo que tiene que ver con Mario Abdo propiamente, una de las cosas que me llama poderosamente la atención, de hecho cuesta que a veces los candidatos respondan ciertas cosas, por eso creo que las repreguntas son fundamentales, pero me genera necesariamente ruido cuando se te pregunta respecto a la época de Stroessner. Entiendo los vínculos familiares y eso es algo que uno finalmente no elige, pero que salgas con una respuesta como la historia lo juzgará. Sabemos que la historia lo juzgará y cada uno lo juzgará de su perspectiva, pero ¿cómo lo juzga Mario Abdo Benítez? El que pretende conducir los destinos del país. ¿Qué pensamiento tiene respecto a Alfredo Stroessner y su régimen en particular? Independientemente a cómo la historia lo juzgue, ¿cómo lo juzga Mario Abdo Benítez? Aplazado en derechos humanos, en libertades públicas, y una persona que aportó muchísimo en términos de obra de infraestructura en el Paraguay, tal vez el que más hizo en toda la historia. ¿Y por qué yo hablo justamente por mi condición de un vínculo familiar? Yo tengo un enorme respeto a todos quienes sufrieron esa etapa histórica del Paraguay. Entonces, cuando yo hablo de eso, Santiago, me tenés que respetar, ¿verdad? Se genera una doble polémica por quién soy yo, ¿verdad? Entonces, yo trato de mirar para el futuro. Si hay alguien que tiene la carta democrática en este proceso electoral, es Mario Abdo Benítez. Y hoy, lo digo con mucha satisfacción, que mi proyecto representa la reconciliación de un pasado con dolor. Y de esa manera yo quiero construir el futuro, la reconciliación de un pasado con dolor. En mi proyecto hay gente que ha estado históricamente enfrentados históricamente, que hoy ven en mí un puente de reconciliación para enfrentar el futuro con esperanza. Entonces, pero Mario, no se puede. yo por eso, Santiago, trato de evitar ser yo quien evalúe ese proceso histórico que vivió el Paraguay. Tampoco voy a aludir, tampoco voy a decir que todo está mal. Bueno, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal. Me dirás, bueno, pero todo lo que se hizo bien, ¿vale un muerto? No, no vale. ¿Vale un perseguido? No, no vale. ¿Sabes lo que pasa, senador? Vos pretendés convertirte en el líder político más importante de este país. Y el líder político más importante de este país no puede eludir cuestiones que son fundamentales, como un debate histórico, como el estronismo dentro de Paraguay. Me encantaría hacerlo. Por más que hacerlo. Por más que los tengas como vínculos familiares. Ahora, vos hablas de reconciliación, me parece oportuno. Pero ¿cómo reconciliar sin haber primeramente pedido perdón a las familias que decís respetar, pero que yo no escuché hasta hoy? No escuchaste nomás. Primero pedí perdón por algo que yo no hice. Yo tenía 16 años, O sea, seamos también maduros y construyamos sobre argumentos sólidos. Al fin y al cabo, yo nací ahí. Hay muchos que militaron ahí. Hay muchos que se enriquecieron ahí y que hoy lo critican. Yo nací ahí, ¿verdad? Segundo, yo he hecho reflexión sobre el proceso histórico desde que estoy en política, porque ese es el ataque constante que se hace a mi persona, a mí sin argumentos sólidos, ¿verdad? Ahora, que se me pida a mí en cada debate hablar sobre un proceso que yo considero que es muy sensible, que yo lo toque, considero que hay que respetar también mi posición, justamente así como yo respeto
las posiciones. Ahora, en otro momento, no me siento yo con la capacidad de hacerlo, pero no voy a eludir en un momento, no dentro de un proceso electoral, donde podamos contribuir en un debate sobre un análisis de ese proceso histórico. Pero creo que no me corresponde a mí hacerlo. Pero creo que va a ser sano en algún momento hacerlo, pero no con gente como yo que estuvo vinculada familiarmente. Otra gente tiene que hacer eso. Por eso es que yo hablo de que en los momentos cuando haya menos pasión, se podrá hacer un análisis sobre ese proceso histórico. ¿Y por qué lo haré? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Yo creo que justamente tengo que contribuir con construir un puente hacia el futuro. ¿Tenés declaración jurada presentada a la Tengo. fecha? Tengo. ¿De cuánto es tu fortuna hoy? Más o menos, creo que la que renové en la Contraloría es más o menos de 4.000 millones de guaraníes. 4.000 millones de guaraníes. Sí, Y las publicaciones que hablan de propiedades que aparecían recientemente de 36 millones de dólares y no sé qué cuánto. Ojalá. Si encontramos una, te regalo la mitad. Esa fue una propiedad. De hecho, el diario La Nación a mí ya me pidió disculpas oficialmente. Yo le demandé al diario La Nación porque él ya usaron esa publicación cuando Cartes estaba enojado conmigo cuando yo era presidente del Congreso. Y hoy demuestran simplemente su desesperación. Una propiedad que compró papá en los años 70 de un remate judicial, no beneficiario de la reforma agraria, un remate judicial. Después del 89 se superpusieron títulos sobre esa propiedad y él en vida le cedió, creo que las sesiones, no fue con una hermana mía que se encargó de pelear el juicio. ¿Verdad? Yo no tengo, lastimosamente, si es que hay algo, a mí no voy a ser beneficiario de nada y reitero, esa es una propiedad que tiene enormes conflictos en términos de, qué sé yo, de superposición de títulos y todo O sea, eso. la totalidad de tu patrimonio, ya con inmuebles, con todo lo que vayas a tener, Con acciones en empresas. representa 4.000 millones de guaraníes. Es lo que declara, sí, yo creo que sí. Mario Abdo, ¿cómo ves el hecho de que Horacio Cartes hoy presida al país y al mismo tiempo haga campaña como hizo ayer nada más desde el Ministerio de Salud con Antonio Barrios, que diga abiertamente cómo no hacer campaña con recursos y finalmente es lo que nosotros construimos? ¿Cómo ves que al mismo tiempo haga campaña y siga siendo presidente de la República? Mal, y que quede grabado, porque yo no lo voy a hacer. Yo no tengo inconveniente de que él sea un actor político vigente. Yo creo que eso corresponde, él es un líder. Pero que le persiga a los funcionarios públicos por pensar diferente y se le saque el pan de la mesa es una cobardía moral. Que utilice todos los recursos del Estado paraguayo y la plata del pueblo para inaugurar obras en beneficio de un proyecto electoral interno partidario me parece una falta de ética. Que escuchemos que se le amenaza a funcionarios de la DINAC que participaron en un acto nuestro y que se los impida ejercer su libertad. Me parece una distorsión total de la administración del poder. Y yo le miro a través de tu cámara a todos los funcionarios públicos que están siendo perseguidos, que están siendo coaccionados. Hoy nomás veíamos cómo se preparó una planilla desde el Ministerio de Salud. Yo tendría vergüenza de que la gente se vaya obligada a mis actos. Esa historia de persecución, Santiago, acá enfrente tuyo y enfrente a todos quienes me están viendo. Primero, vamos a reparar todas las injusticias que se han cometido. Y segundo, nunca más, ojalá que nunca más, pero yo me comprometo a nunca utilizar la lapicera de la Presidencia de la República para perseguir a un solo paraguayo por pensar diferente, ¿verdad? Y eso es parte de lo que me diferencia sustancialmente de Cartes. Yo te hablaba en el corte, porque ellos hablan de la nueva política. Y me hace recordar a un texto que leí de Oscar Wilde, que se llama El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray hace un pacto con Satanás, donde le dice: yo quiero ser joven siempre.
Y entonces, en un cuadro que tiene Dorian Gray, ahí envejece el cuadro. Y él esconde ese cuadro y él se mantiene joven siempre. Pero cuando se va a ver la realidad de ese cuadro, ve lo avejentado que está. Y esa es un poco una metáfora a lo que representa un modelo hipócrita y falso que se trata de construir a través de un dispositivo publicitario, un proyecto que en el fondo los rostros reales de ese proyecto es un rostro con podredumbre, por el intento de violación constitucional, por lo que se está haciendo en el jurado de enjuiciamiento, por la manera que se están saqueando las aduanas, por la manera que se quiere llevar el aeropuerto en beneficio de 2 o 3 personas. Esto es un modelo totalmente hipócrita que a través de una fuerza publicitaria quieren distorsionar totalmente una realidad. Y ese cuadro envejecido y lleno de antivalores ya no es sustentable hoy. Eso ya se ve a la luz pública. Vemos todos los días lo que realmente, el rostro que realmente representa lo que ellos quieren llamar la nueva política. Ese es el desafío que tenemos, mi querido Santiago, ¿verdad? Nosotros sí queremos que esa historia se acabe el 17 de diciembre. ¿Vos considerás que representás a un modelo diferente al modelo Cartes? Represento, a mí no me separa muchas cosas. Me separa el 31 de marzo, que estuve en la plaza defendiendo la Constitución Nacional, la libertad y la democracia, mientras que ellos intentaron atropellarla. Me separa la manipulación de la justicia, la persecución a funcionarios públicos, la utilización de todas las instituciones para beneficiar intereses personales o proyectos personales. Me diferencia su política económica. Hoy priorizar proyectos de vuelta que generaron. A ver, pero su política económica me recuerda al momento en el que dijiste que estabas en la misma línea respecto al endeudamiento, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, yo haría una alianza estratégica con las empresas nacionales, con las empresas que tienen arraigo en el Paraguay. Mantenés la alianza público-privada, pero con empresas locales, decís. No. Alianzas estratégicas con empresas paraguayas. Acá se han construido políticas de obras públicas en detrimento de las empresas paraguayas para atraer no inversionistas extranjeros, sino sociocomerciales extranjeros. Y se le ha sacado oportunidad a empresarios paraguayos constructores que han desviado el río Paraná y construido la empresa hidroeléctrica más grande del mundo. Se ha sustituido a través de políticas de obras públicas que han tenido un enorme fracaso, como la ruta Yutuca-Azapá, que es la ruta de más atraso en la historia del Paraguay, donde se privilegió violando la ley porque se utilizaron bonos legitimados a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, legitimando la utilización de recursos paraguayos para empresas extranjeras. Y eso no es porque no hay empresas paraguayas, sino porque ellos no pueden ser socios de esos emprendimientos, como la construcción del superviaducto y como muchas políticas. Yo no tengo nada en contra del capital extranjero, pero que venga a invertir donde el Paraguay necesita de tecnología, que vengan a contribuir con el crecimiento de nuestra economía, donde el Paraguay necesita de capital, pero no a sustituir lo que el paraguayo hace bien por intereses. Vos sabés que el gobierno de Cartes es el gobierno que en los últimos 12 años menor inversión extranjera trajo en el Paraguay. Y es una de sus banderas, ¿vos sabés? Y es uno de los que menor inversión extranjera trajo en el Paraguay. Y las que vinieron son empresas de dudosa reputación que vinieron a sacarle posibilidad de trabajo a empresas paraguayas. ¿A favor entonces de la alianza público-privada? Que pase por el Congreso. Que pase por el Congreso y lo tenemos que hacer en tramos más cortos. ¿Para qué? Para construir credibilidad sobre esa herramienta. Es una herramienta nueva que necesita de credibilidad para que el capital extranjero pueda venir a invertir y darnos créditos a menor tasa. Por ejemplo, la ruta que ahora creo que está por salir o ya salió, creo que es la primera APP de la ruta Cedrales Naranjal, creo que es un monto de 40, 50 millones de dólares,
se hubiese utilizado la herramienta de la APP para proyectos pequeños, para ir consolidando y generando credibilidad ante una herramienta que con el tiempo se va a ir fortaleciendo y generando credibilidad en el mercado internacional, no la APP para llevar el aeropuerto. ¿Mantendrías o eliminarías la fuerza de tarea conjunta? Mantendría y la fortalecería. ¿La inversión que hoy tiene la fuerza de tarea conjunta se justifica, crees? Nos están dando los resultados eficientes. Tenemos 7 secuestrados de manera simultánea. Los menonitas, gente trabajadora de ahí, están retirando sus tractores de sus fincas por primera vez en la historia del Paraguay, cumpliendo las órdenes del crimen organizado, aceptando el pago de impuestos, y algunos están buscando tierra en Bolivia para salir del Paraguay. Nunca eso pasó en el Paraguay. Si nosotros no hacemos mínimamente una autocrítica sobre el absoluto fracaso de las políticas de lucha contra la inseguridad en el Paraguay, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Tenemos que cambiar totalmente y tiene que haber un liderazgo claro y comprometido, pero le dotaremos de más capacidad operativa y por sobre todo de tecnología, y repito, y de asistencia de gente que tiene mayor experiencia y que tiene voluntad de contribuir con el Paraguay. ¿Promoverías una reforma constitucional? Si hay consensos mínimos, ¿por qué? Un debate sobre una reforma constitucional tiene que primero debatirse al interior de los partidos políticos, tiene que haber una columna vertebral y consensos mínimos entre los partidos políticos, la sociedad civil, los obreros, los funcionarios públicos. Tiene que haber, no podemos nosotros llamar sin consensos mínimos, porque puede salir quién sabe qué de una convención nacional constituyente si no hay un debate maduro previo. Y el convocante no tiene que ser beneficiado de ningún solo artículo como proyecto de poder. O sea, el que convoca tiene que dar el ejemplo para poder pedir que este debate sea inspirado sola y exclusivamente en la nación paraguaya, no para defender de vuelta intereses personales. Entonces yo creo necesario analizar un debate profundo sobre una reforma constitucional, pero tenemos que hacerlo si da el ambiente adecuado. Habiendo estado en el legislativo y queriendo estar en el ejecutivo, ¿crees que hay que eliminarle ciertas prerrogativas al Congreso de la Nación? No sé si eliminarles ciertas prerrogativas, pero sí yo creo que tenemos que dotarle al Ejecutivo que pueda ser más dinámico en su toma de decisiones, ¿verdad? Y no creo que sea el debate esencial. Y te digo por qué, Santiago. El primer año de este periodo presidencial, cuando el presidente cuidaba su investidura, él no tuvo problemas, Santiago. Hubo una excelente predisposición de todos los partidos. Mira, yo entré al Congreso la primera vez que soy congresista, y tengo que decirte que he encontrado un enorme espíritu solidario y de ganas de contribuir con la construcción de un destino para nuestro país, ¿verdad? Las diferencias ideológicas o de orígenes o de visiones que se puedan tener entre los sectores políticos internos que están en el estamento por excelencia político, que es el Congreso de la Nación, no nos ha impedido, cuando hubo un liderazgo maduro y conciliador, la posibilidad de generar consensos. Bueno, pero ¿sí crees que de alguna manera el Ejecutivo debería tener mayor autonomía en determinadas decisiones? Se podría evaluar eso, se podría evaluar. Ahora, ¿En qué, por ejemplo? Porque yo lo escucho a Peña y él en ese sentido tiene muy clara la película. Dice, en cuestiones presupuestarias, por ejemplo, el Ejecutivo debería tener mayor autonomía que las trabas que encuentra en el Congreso de la Nación por cuestiones políticas. Entonces, lo que yo quiero saber es, Mario Abdo Benítez, ¿qué prerrogativas eliminaría del Congreso de la Nación o qué modificaciones haría para que el Ejecutivo tenga mayor autoridad? Primero, sinceramente lo digo, mi apreciado Santiago, ¿verdad? Que este es el gobierno que más apoyo tuvo en la historia del Paraguay. Hay que ser justo. La excusa, primero acusarle a gobiernos pasados y segundo acusarle al Congreso del enorme fracaso de gestión que tiene este gobierno, que aumentó la pobreza,
aumentó la pobreza extrema, aumentó el desempleo, el Producto Interno Bruto per cápita estaba a $4.700 cuando inició este gobierno, hoy bajó a $3.800. Significa una recesión económica importante. Fracasó en su presencia, en apoyo a los pequeños productores, la lucha contra la inseguridad. O sea, todo este fracaso yo creo que es muy injusto que el Ejecutivo le culpe o al Congreso o a los gobiernos pasados. Este gobierno tuvo más apoyo en la construcción de legislación y en apoyo financiero que ningún otro ejecutivo en la historia del Paraguay. Primero, no sé a qué se refieren con las trabas que le pone el Congreso. Sacamos la ley de responsabilidad fiscal, que de hecho nos pone límites a ambos poderes del Estado, ¿verdad? Porque la ley de responsabilidad fiscal nos pone límites tanto al Ejecutivo como al Legislativo, ¿verdad? O sea, bueno, lo que yo quiero saber es, mirando ya el gobierno de Mario Abdo Benítez, sí. ¿Qué reforma plantearía como y la para principal reforma es, yo no creo que esté en el funcionamiento entre el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acá tenemos que hablar de la profundización y los sistemas de control que podamos tener sobre procesos de descentralización. Ejemplo, el gobernador en la Constitución dice el representante del Ejecutivo, sin embargo es electo por el pueblo. Cuando vos sos electo por el pueblo, le representás al pueblo, no al Ejecutivo. Entonces tenemos que buscar la figura de cómo podemos fortalecer procesos de descentralización a través de reformas que le posibilite al Ejecutivo tener más presencia en toda la República y más control del funcionamiento del Estado. Segundo, y para mí lo principal, es una reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Nosotros necesitamos despolitizar la justicia. Necesitamos la construcción de unas políticas que permitan una administración de la justicia mucho más valiente, más independiente, menos dependiente. Porque de ahí empiezan todos los males de nuestra república, de la impunidad. Quiero hacer un ping-pong con vos de determinados temas que considero son importantes conocer desde tu opinión y tu percepción. Si se hablara de una posibilidad de reforma constitucional, ¿crees que debería incorporarse el balotaje, por ejemplo, o no estás de acuerdo con la segunda vuelta? Podría ser. Hay que ver los porcentajes, pero puede ser parte del debate. Pero vos, ¿qué pensás al respecto? Realmente, mira, si de acuerdo a los porcentajes de diferencia se puede evaluar, pero yo creo que nuestro sistema funciona bien, ¿verdad? No tengo una opinión así formada sobre eso, Santiago, realmente. El Partido Colorado históricamente se ha opuesto porque... Pero yo creo que ha evolucionado y que hoy es un partido que también tiene la capacidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas. O sea, eso hemos evolucionado los colorados y yo siento en mi caminar de que hay muchísima gente de otro partido político que hoy acompañan un partido colorado protagónico de un nuevo tiempo, ¿verdad? Que es un partido colorado ya no más con una visión hegemónica, sino con una visión y un compromiso de construir al Paraguay entre todos los paraguayos. Yo ya no creo que el Partido Colorado hoy esté limitado y que tenga menos posibilidades que otras fuerzas políticas en construir alianzas electorales a futuro. La revocatoria de mandato, ¿te parece que es una figura que debería ser incorporada? Sí. Creo que sí. Para todos los cargos electivos. Para todos los cargos. En parte de la discusión que se da, donde te escuché ya un par de veces hablar, se te planteó cuestiones que hoy están en debate como la igualdad de género. Y creo que eso es algo que siempre a los candidatos le cuesta mucho responder desde... A mí no, a ver, le cuesta mucho responder porque, por un lado, está qué pensarán las familias que a veces hasta tergiversan el debate y evitan tocar determinados temas que creo deben ser analizados. Y en contrapartida, cómo tener una visión de alguien que mire con un concepto progresista y no con un criterio conservador.
¿Cuál es tu opinión respecto a la equidad de género? No tengo problemas, pero sí una legislación. Yo creo en principios y en la necesidad de cuidar a la familia. Y te voy a decir algo, Santiago. Los pensadores más progresistas de la igualdad y de la equidad de género en el mundo, por ejemplo, es un retroceso para ellos pedir el matrimonio con el mismo sexo, por ejemplo. Es un retroceso. La Yo te unión pido civil que igualitaria. ¿Eh? La unión civil La igualitaria. unión civil igualitaria. Es un retroceso porque ellos caminan por otra doctrina. ¿Entendés lo que te digo? Yo te pido que analices los movimientos progresistas en Francia, en Italia. Ellos no reivindican eso como parte de una legislación porque es asumir una discriminación que ellos no se sienten discriminados. Entonces yo creo que conceptualmente sería equivocado tratar de introducir a nuestra legislación modificaciones que puedan destruir el concepto de la unidad familiar. Hay que cuidar la familia. Pero yo estoy hablando de equidad de género. Yo estoy planteando otro debate. Yo no estoy planteando siquiera Pero va el debate. todo, pero vos sabés que es una agenda. Pero ese es el problema. No, yo creo que ese es el problema, senador. Porque cuando se deja de lado el debate de equidad, bajo el criterio de se mete todo en la misma agenda, como una especie de cuco, es donde se termina pervirtiendo el debate de alguna manera. Entonces, separemos las cosas, saquemos de la licuadora todo lo que se metió y digamos, por acá las manzanas, por acá las verduras, por acá las frutas, lo que fuera. Y hay debates que son interesantes dentro de eso. Ejemplo, no escucho a un candidato que dentro de los criterios de equidad haya hablado, por ejemplo, respecto a la distribución de hombres y mujeres dentro de las listas. No escucho desde una perspectiva de distribución de ministerios. No me Otra escuchaste. vez se va implementando aquella política de los ministerios para la mujer son aquellos que tienen que ver con la mujer. No me escuchaste nomás, Santiago. Pero es lo que estoy planteando Claro. cuando hablo de equidad. No, Y me hablas de la defensa de la familia. Por eso yo creo que eso está tan arraigado sí, porque que genera un cuco. genera un cuco, pero un cuco con argumentos, porque hay una agenda, ¿verdad? Pero independientemente a eso, olvidémonos de esa agenda. Yo creo en la inclusión, yo creo en la necesidad de la participación de la mujer en los niveles de decisión. Creo y voy a apoyar una legislación de discriminación positiva en momentos, porque son momentos donde hay que hacer un esfuerzo legislativo para generar paridad, a lo mejor en las listas, pero más que todo, yo tengo un compromiso de que va a haber una gran contribución y protagonismo de la mujer en nuestro gabinete. Yo ya vengo diciendo eso en todo, y no para quedar bien con las mujeres o para quedar bien con el género, sino que porque la contribución de la sensibilidad, del compromiso de la mujer, del talento, de la perseverancia de la mujer paraguaya, garantiza un gobierno con una visión mucho más inclusiva y sensible. Yo creo definitivamente, y lo voy a hacer en nuestro gobierno, muchas mujeres militantes capaces, sin necesidad de una ley de discriminación positiva, van a ser protagonistas de nuestro gobierno nacional y hoy están contribuyendo ya con nosotros en la construcción de nuestro plan de gobierno. Pero a Blanca Velar la pusieron donde la ley ordena. Claro. Entonces, si es necesaria una ley. Por eso digo, parcial y momentáneamente es necesario una ley avanzar sobre mayor participación de la mujer en los procesos electorales y nosotros vamos a acompañar, y ellos saben mi testimonio, las mujeres que están trabajando sobre la paridad, ¿verdad? Ellos saben mi compromiso con ellas. Lo otro, dentro de un debate que quizá ya vaya más a la línea del debate actual de los queremos mamá y papá y compañía, que para mí de verdad es una manera hasta cruel de pervertir el debate. Los nenes gaseosa, las nenas bocaditos. ¿Vos crees que esa es una manera correcta de enseñar en las escuelas? No entiendo. Históricamente,
históricamente, hay ciertas cosas que han sido marcadas como propias de mujeres y propias de hombres. Ejemplo, vamos a hacer un festejo de lo que fuera. Los nenes van a traer la gaseosa, las nenas van a traer el bocadito. O los juguetes, la pelota es del nene, la muñeca es de la nena. Y hoy vos ves mujeres que juegan al fútbol y lo hacen de una manera excepcional, yo creo por que ejemplo. pero depende, por eso, cuando hablo y reflexiono sobre estos temas, la mujer culturalmente, en una cultura machista como la nuestra, se autolimitó por mucho tiempo. Y hoy está ejerciendo su liderazgo y su protagonismo en el liderazgo en gremios, en liderazgos empresariales, en liderazgos políticos, en todo. La mujer está asumiendo un rol que ella misma no asumía con tanta frecuencia en el pasado por las barreras culturales y una cultura machista. No hay limitaciones para el crecimiento profesional, político de una mujer. Cada vez son más, y cuanto cada vez sean más por su propia iniciativa, van a ir ocupando los espacios. Yo te voy a decir, el Partido Colorado, por ejemplo, primero que históricamente tiene un compromiso con la equidad. Fue el partido que lideró el debate ya en los años 40 sobre la necesidad de darle las atribuciones civiles y políticas a la mujer, y de hecho en el 61 se promulgó la ley de darle los derechos civiles y políticos a la mujer. El Partido Colorado tuvo como candidata y fue electa intendenta de Asunción la primera mujer. Tuvo como presidenta del Partido Colorado a la senadora Lilian Samaniego. Propuso una mujer como candidata a presidenta de la República del Paraguay, el primer partido tradicional del Paraguay, ¿verdad? O sea que yo creo que las limitaciones que han tenido la participación de la mujer en este tiempo son por barreras culturales de una cultura machista que ellas también asumieron como tal y que hoy están ejerciendo un liderazgo y un protagonismo en todos los estamentos de nuestra sociedad, que sus propios liderazgos y talentos y sacrificios y perseverancia están haciendo que sean protagonistas de nuestra vida cotidiana y van a ejercer liderazgo en el sector privado, en el sector gremial, en el sector político. Yo creo que eso, nuestra sociedad está evolucionando y tal vez no hayan tenido mayor participación porque no habían tanta cantidad de mujeres que hoy están ejerciendo un liderazgo en nuestra sociedad. Se va a igualar esto, Santiago, acordate lo que te digo, esto se va a igualar sin la necesidad de una ley de discriminación positiva. Se va a igualar porque cada vez la mujer es más protagonista, se involucra más y muchas veces es mucho más perseverante, mucho más consecuente que el hombre. Pero eso no debería darse en un Estado, y ahí es donde el debate es fundamental, porque las mujeres sean cada vez más perseverantes, sino porque los países son mucho más equitativos. Y ahí es donde las políticas son fundamentales para poder asegurar esa paridad y esa equidad. Me parece que por eso las leyes finalmente terminan siendo importantes, no porque las mujeres históricamente reclamen el derecho. Pero vos me decías, bueno, ¿por qué tan pocas? Porque yo creo que de a poco la mujer está adquiriendo un protagonismo diferente también, Santiago. Ellas están asumiendo un rol diferente. Ellas se están alejando de solamente el rol de ama de casa o el rol de esposa. Ellas se están preocupando por formarse, ellas están buscando su independencia laboral, ellas están empezando a construir liderazgo, cosa que no se daba en el pasado. Entonces, están ganándose su propio espacio y obviamente tienen que haber políticas de equidad y de inclusión por parte del gobierno nacional. Pero yo no creo, a lo mejor es necesario una ley de discriminación positiva pero yo hoy creo que esa evolución de la mujer ya no se va a frenar y cada vez va a haber mayor participación. Voy a poner ahí un punto a lo que tiene que ver con la equidad y voy a meterme a eso que vos decías hace rato, es parte de lo que ustedes llaman una agenda. ¿Cuáles crees deberían ser las políticas de protección y de promoción de derechos de un Estado a las comunidades LGBTI
por poner un ejemplo, ¿cuáles deberían ser las políticas de protección o de promoción para esas comunidades que hoy sí existen en nuestro país como en todos los países del mundo? Incentivos a través del Estado. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de darle posibilidad de inclusión, para utilizar un ejemplo de cómo el Estado puede cumplir un rol protagónico en políticas de inclusión en el funcionariado público, donde 5% del funcionariado público tenga una discriminación positiva y necesariamente sea personas, por ejemplo, de capacidad diferente. El Congreso de la Nación es el único órgano hoy del Estado que cumple, por ejemplo, con esa ley, ¿verdad? O sea, tienen que haber políticas de inclusión, incentivos fiscales, por ejemplo, a las empresas privadas, incentivos de inclusión y de darles, que hayan políticas que se sientan ellos como parte de nuestra sociedad. Políticas de discriminación positiva que se sientan como parte de nuestra sociedad. Y se está haciendo en varias áreas, hoy mismo. Y eso tenemos que seguir evolucionando. 22:24, última parte de la entrevista con el senador Mario Abdo Benítez. Me dijo hace rato que era mucho, 1 hora y media, pero ves que hay un montón de preguntas en espera, digamos. Este país es uno de los que más dinero destina al funcionariado público, que se ha construido bajo un criterio de cuoteo político, como ocurre en la DINAC, que acabamos de ver, la gente que fue arreada por el senador Óscar González Daer y amenazada por el senador Óscar González Daer que si no votan por, van a terminar saliendo a la calle. Que según Santi fue una invitación en realidad para votar por vos. ¿Qué pensás hacer con la superpoblación de funcionarios públicos? Una reingeniería. De hecho, yo te digo, Santiago, si uno hace una evaluación en un país que no genera oportunidades y no genera empleos, lo que hay que tratar es de utilizar el talento de los recursos humanos que tiene la función pública. Es mucho más caro para una sociedad un desempleado que va a la calle con el concepto simplemente de achicar el Estado, que pierde su familia, que se disgrega la familia, que entra en el circuito de la delincuencia. O sea que la solución para supuestamente tener más recursos para obras de infraestructura o para inversión en salud y en educación, en políticas de achicamiento del Estado y que eso signifique echar a funcionarios públicos sin darle una alternativa, yo no estaría de acuerdo. Ahora sí, hacer una reingeniería. ¿Cómo? Y hacer una reingeniería, ver cómo podemos hacerlos trabajar y producir. El problema no es cuántos hay, el problema es qué hacen. Y hacer una reingeniería de los funcionarios públicos, capacitarlos a quienes les falta capacitación, capacitarlas en el área que se necesita más presencia de funcionarios públicos y sí cuidar en los ingresos. Eso sí, hay que cuidar en los ingresos. Un ente público tiene que construir las vacancias no en base a los coteos políticos, eso estoy de acuerdo. Tiene que construir las vacancias en base a la necesidad de recursos humanos que se necesite, ¿verdad? No porque hay un coteo político ingresan a la función pública, no. Se tienen que analizar institución por institución, ver en qué institución, qué tipo de recursos humanos se necesita. Si hay en la función pública, tratar de comisionarlos o de redistribuirlos, hacer una reingeniería. Si hace falta capacitarlos, capacitémosles, pero no simplemente contratar gente por acuerdos políticos. En nombre de la lucha contra la desprecarización laboral, Pedro Aliana está anunciando el nombramiento de funcionarios contratados
en la Cámara de Diputados, por ejemplo, Sí. y dice eso no va a representar mayor cantidad de recursos, porque ya están cobrando de hecho esa plata, pero es darle seguridad social, es darle un montón de otras herramientas. Pero lo que no cuenta Pedro Aliana es cuánta de esa gente entró sin concurso, lo que la ley obliga, y segundo, que sí ese cambio implica unos 1.100 millones de guaraníes aproximadamente, si no es más. Entonces la pregunta es, vos hablas de reingeniería, pero ¿dónde está el criterio de mirar a aquellos que ingresaron cumpliendo la ley, lo hicieron por concurso, y aquellos que entraron por un cuoteo político y nada más? Y es difícil. Yo te voy a decir lo que yo hice en el Congreso cuando fui administrador. Yo dejé con 50 funcionarios menos, y no porque los despedí, sino porque hice controles rigurosos, y al hacer los controles rigurosos ellos mismos renunciaban, porque yo creo que es un deber moral de cualquier administrador público no pagarle a alguien que no cumple ninguna función, o peor aún, un planillero. Pero yo creo en procesos de desprecarización laboral, porque no pueden estar contratados toda la vida, ¿verdad? Tenemos que darle seguridad social a los trabajadores. No es responsabilidad de ellos que no cumplan una función o que hayan ingresado de manera irregular, diríamos, o no cumpliendo con la ley de la función pública, ¿verdad? Esos son vicios que se han cometido y que tenemos que administrarlos como tal. Pero yo no veo, y te lo digo con toda honestidad, mi querido Santiago, no es una solución simplemente decir echar a la gente a la calle, ¿verdad? Yo no veo eso como una solución realmente. Ahora sí, ser rigurosos en el análisis del ingreso a la función pública y no ser hipócrita como se es hoy, ¿verdad? Donde supuestamente hablan de meritocracia, hablan de concurso, pero acá la gente le mete a quien quiere, ¿verdad? ¿Tenés un gabinete en la cabeza? Tengo gente que está trabajando conmigo, ¿verdad? Pero no tengo todavía un gabinete formado, pero tengo personas técnicas que están comprometidas con técnicas políticas que están comprometidas y con nosotros y que están contribuyendo en el plan de gobierno. Claro. Por ejemplo, el perfil de quién debería tener tu futuro ministro o ministra de Educación. No, el perfil de quién. ¿El perfil de quién? Yo veo pero tengo que decir un nombre. El perfil de Riera, el perfil de Blanca Ovelar, el perfil de Marta Lafuente, el perfil de quién debería tener. ¿El perfil de Blanca Ovelar o el perfil de Benjamín Fernández Bogado, una persona apasionada por la necesidad de mejorar la calidad de nuestra educación, o de otros más que están hablando conmigo, pero no te quiero decir porque por respeto a ellos, ¿verdad? Hay muchos amigos que están trabajando conmigo, Santiago, y que por el hecho de que ha sido público su contribución con nuestro proyecto, han sufrido algún tipo de persecución, ¿verdad? El perfil de quién debería tener el Ministerio de Salud, de un Antonio Barrios, el perfil de un doctor Arbo, el perfil de quién debería tener el Ministerio de Salud. Yo estoy hablando con muchos trabajadores de Blanco, y yo creo que en la casa, en la institución, hay recursos humanos muy válidos y muy comprometidos, idóneos y que conocen la problemática de la salud pública. Yo buscaría a alguien de la casa. ¿Y el ministro del Interior? Y mi adversario creo que le propuso a Horacio Cartes. Es verdad. No sé bajo qué criterio. Tiene que ser una persona que articule, primero que tenga un enorme blindaje moral, que esté comprometido con nuestra visión y que sea un articulador político también, ¿verdad? Porque por excelencia, por más de que en este gobierno se le quiso dar un rol diferente al ministro del Interior, es por excelencia el ministro político que tiene el nexo con los intendentes, con los gobernadores, encargados también de la seguridad pública. Tiene que ser alguien que tenga una visión, un carácter y una integridad y mucho conocimiento
y que pueda ejercer autoridad, ¿verdad? Tengo algunos a la vista. Me gusta el perfil, por ejemplo, de Ever Ovelar, del diputado, una persona muy comprometida, muy conocedora, y de otros más, ¿verdad? Pero creo que tiene que tener conocimiento, idoneidad y también cintura política. ¿Crees que hay alguien que reúna las características para ser el hombre encargado de combatir el narcotráfico en Paraguay, que encabece una institución como la Senat? Y te hablo porque creo que el narcotráfico es uno de los elementos fundamentales hoy en debate. ¿Crees que hay alguien que uno mire y diga, es el que está hoy como ministro? No, en realidad es el que salió Luis Rojas, un hombre que tenía los pantalones para ir a combatir. ¿Es un Rogelio Ortúzar? No, en realidad es un Tadeo Rojas. ¿Quién crees que es un hombre que vos mirás y decís, este tiene los cojones para ir a combatir el narcotráfico en nuestro país? Hay gente con mucha experiencia, algunos están en situación de retiro, pero hay muchos recursos que no se les ha utilizado correctamente en este tiempo. Hay mucho talento y mucho compromiso, gente de mucha experiencia. Tampoco voy a decir nombre, pero estamos hablando con algunos amigos que tienen experiencia en el área. Dos cosas finales. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer como presidente de la República? Lo primero que te gustaría firmar y ordenar como presidente de la República. Una red de lucha contra la pobreza, donde el presidente tiene que liderar una coordinación y un esfuerzo de las instituciones que puedan generar un impacto inmediato ante los enormes niveles de pobreza que hoy hay en nuestro país. Hay más de 2 millones de pobres hoy en el Paraguay y creo que tiene que ser un deber moral de todo líder humano liderar un proceso y una presencia agresiva del Estado mínimamente en los 60 distritos de mayores niveles de pobreza y aterrizar con las 20 instituciones que pueden generar un impacto, y lo voy a hacer, y yo voy a liderar esa red de lucha contra la pobreza. Y vamos a tener una presencia agresiva del Estado paraguayo para luchar contra los enormes niveles de pobreza. Cartes dijo el día que asumió la presidencia, dijo que si no lograba derrotar a la pobreza, iba a ser un fracaso su gobierno. Hoy los niveles de pobreza son más altos que antes. Sí. Mario Abdo Benítez, ¿qué meta se pone respecto a la reducción de la pobreza en Paraguay para poder analizarlo con el tiempo y decir, esta fue la meta prometida que vio y cuya visión fue la que le llevó a presidente de la República? En términos de porcentaje, no sé qué meta Santiago, ¿verdad? Pero sí, yo asumo el compromiso que Cartes no cumplió. Y yo me voy a considerar un fracasado si no disminuyen los niveles de pobreza y de pobreza extrema durante los próximos 5 años, definitivamente. ¿Disminución de cuánto estamos hablando? Porque me disminuya 1% la pobreza. Y bueno, y ojalá podamos hacer que disminuya más. Pero nosotros tenemos una visión de programas y de modelos mucho más inclusivos de lo que hay hoy, ¿verdad? Invertir en lo que genere impacto inmediato, fortalecer las pequeñas y medianas empresas, tener mucho más presencia en el interior de la República con programas de recuperación de suelo, apertura de mercado, asistencia tecnológica a los pequeños productores, seguro agrícola, luchar contra el contrabando para incentivar la presencia de industrias en el Paraguay. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, de la construcción con fondos de Itaipú, construcción de empedrado en el departamento central de manera agresiva, que tenemos planificado invertir en el primer año y medio o segundo año, de acuerdo a las limitaciones presupuestarias que vamos a tener el primer año, porque es un presupuesto que yo lo voy a heredar, pero empezar a planificar, hacer inversiones por lo menos de 50 millones de dólares en camino de todo tiempo que genere la posibilidad de que no solamente crecimiento económico, sino desarrollo, que la gente pueda sacar los productos, que aumenten los niveles de seguridad. Vos sabés que las madres hoy le dejan, porque los micros no pueden entrar hasta el final de las cuadras, le dejan a 10 cuadras a la noche a las hijas que llegan del trabajo, que llegan de la escuela. Tenemos que generar programas de gobierno que generen fuentes de trabajo. Tenemos que asistirle a los pequeños productores, salvar
los cultivos que generen alto impacto social como caña de azúcar, luchar contra el contrabando. Hay empresas en el Paraguay, yo tengo compromisos de empresas que se quieren instalar, por ejemplo, en el departamento de Concepción, empresas celulosas que pueden liderar programas de reforestación que genera un enorme impacto social y de mano de obra no calificada, que también hay mucha mano de obra no calificada que tiene que entrar dentro del... que tiene que poder ser absorbido por el mercado laboral, ¿verdad? Hay programas y hay ganas de contribuir y de inversión nacional y de inversión extranjera, especialmente en áreas de industrialización de nuestra materia prima, pero que quieren seguridad jurídica, que quieren previsibilidad, que quieren asistencia del Estado, que quieren garantías y que están dispuestos a invertir en el Paraguay, ¿verdad? No se ha hecho, a mi criterio, el esfuerzo suficiente. La maquila es importante, pero yo quiero que vengan industrias con arraigo en el Paraguay, que podamos saltar de ser simplemente productores de materia prima a industrializar esa materia prima y darle valor agregado a nuestra materia prima, utilizando nuestro suelo, nuestra presión tributaria baja, nuestras ventajas competitivas, nuestra energía, nuestra posibilidad de renegociación de Itaipú. En fin, hay herramientas teniendo una previsibilidad en términos de seguridad jurídica. Tenemos que liderar un proceso de fortalecimiento institucional en la República, que las instituciones estén al servicio del desarrollo de nuestra nación. Y hay posibilidades de que el Paraguay progrese en corto tiempo, mi querido. No, reitero, no un Mesías que va a solucionar todos los problemas en 5 años, pero sí un paraguayo comprometido con trabajar 5 años sola y exclusivamente para defender los intereses de todos los paraguayos que hoy nos están mirando. Gracias por acompañarnos, senador. Gracias, mi querido Santiago. Muy amable. El próximo martes nos volvemos a encontrar. A quien lo vamos a tener, Santiago Peña, también en otro mano a mano, hablando sobre sus proyectos y básicamente sobre cuál es el perfil que él cree lo diferencia de Mario Abdo Benítez. Nos vamos hasta el próximo martes. Mañana nos reencontramos a las 6 de la mañana con Enrique Vargas Peña en Noticias de 6 a 9, aquí en Noticias Paraguay. Buenas noches. Chao.